Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Hagamos un lugar diferente donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Sumamos con los bosques más verdes, con las flores y el agua sin contaminar. Nuestro oxígeno, para que haya progreso no hay que destruir. Nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy vamos a reflexionar acerca de la desertificación. Es un problema que trasciende fronteras y afecta a millones de personas en todo el mundo. Es una llamada de atención sobre la fragilidad de nuestros ecosistemas y la importancia de adoptar prácticas sostenibles para proteger la tierra que sustenta nuestra vida y la de las generaciones futuras. En un mundo donde la demanda de recursos naturales es cada vez mayor, es crucial que hoy reconozcamos que la tierra es un recurso finito, pero también es vulnerable. La desertificación no solamente está amenazando hoy nuestra biodiversidad y nuestros ecosistemas, sino que también tiene graves consecuencias sociales, pero también económicas, especialmente para las comunidades que se encuentran cerca de estas zonas, las comunidades rurales, que están dependiendo hoy directamente de la tierra para su subsistencia, y nosotros que también dependemos de una manera indirecta, pero a la vez muy directa, porque sin el alimento, pues definitivamente nos enfrentaríamos a graves consecuencias y problemas de salud. Para hablar de este interesante tema y para esta reflexión que nos lleve a entender que la lucha contra la desertificación no es solo responsabilidad de gobiernos o de organizaciones internacionales, sino que también requiere el compromiso y la acción de cada individuo, le damos el cordial saludo a Carlos Alberto. Nuestro oxígeno por todo el ar, con Carlos Ramírez. Saludo cordial, Marian, para usted, para todos los oyentes de Nuestro Oxígeno, también para usted, Juliet, los mejores deseos a través de este tema tan interesante, tan preocupante en muchos aspectos, porque muchos bosques, donde habían bosques, selvas, se están convirtiendo en verdaderos desiertos. También, por otro lado, hay gente que está trabajando intensamente para lograr lo contrario: desiertos, convertirlos nuevamente en bosques, sembrar allí especies que sean resistentes a poca agua y lograr nuevamente reverdecer los desiertos. Por lo tanto, este tema tiene mucho de largo y de ancho, y hoy vamos a reflexionar un poco al respecto. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Juliet. Nuestro oxígeno. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Un cordial saludo para usted, para Marian y todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Qué importante hablar sobre este tema, ya que la desertificación es un problema grave que afecta a muchas partes del mundo y tiene consecuencias devastadoras para el medio ambiente, para las comunidades locales y la biodiversidad. Es importante hablar de la desertificación para crear conciencia sobre la gravedad de este problema que muchas veces ignoramos, y también para promover acciones para prevenir y mitigar sus efectos. Y al hablar sobre la desertificación se puede informar a las personas sobre cómo contribuir a la conservación del suelo y de esos recursos naturales tan valiosos, así como para promover prácticas sostenibles de manejo de la tierra. Además, al hablar y profundizar sobre estos temas de la desertificación, se puede, de cierta manera, presionar a los gobiernos o entidades para que tomen medidas concretas para abordar este problema y proteger nuestros ecosistemas que están vulnerables. Entonces, en resumen, hablar de la desertificación es fundamental para poder enfrentar este desafío ambiental y proteger el planeta para las generaciones futuras. María.
Así como usted lo acaba de mencionar, Juliet, Carlos Alberto y oyentes, desde nuestras elecciones cotidianas hasta nuestras políticas y también prácticas a nivel comunitario y nacional, pues todos podemos contribuir precisamente a la conservación y a la restauración de la tierra. La desertificación también hoy nos recuerda la interconexión de todos los aspectos del medio ambiente y cómo nuestras acciones pueden tener un impacto global. Promover la gestión sostenible de la tierra no solo beneficia a las personas y comunidades locales, sino que también contribuye a la mitigación del cambio climático y la conservación de la biodiversidad en todo el planeta. Hoy yo creo que esta reflexión, Carlos Alberto, Juliet Mora y oyentes, es sobre todo trabajar para que esto nos inste a repensar esa relación que tenemos hoy con la tierra, pero adoptar un enfoque más responsable hacia su uso y la conservación. Y es que es algo que no pensamos si no es un tema que se coloca en la mesa. Pensamos que la tierra es un recurso infinito, planeta Tierra. Por eso también se debe el nombre y a veces nos confiamos de estos recursos que vemos que probablemente no se van a acabar tan rápido como pensamos, porque a simple vista, Carlos Alberto, pues se observa mucha abundancia de este. Cuando hay mucha lluvia, pensamos que hay mucha agua, pero la lluvia se va y a veces no se llenan los reservorios, no se llenan los ríos, y ahí es cuando nos autoengañamos. Cuando vemos algo de verde en el paisaje, pensamos que hay la naturaleza suficiente para el equilibrio del clima, del ciclo del agua, y a veces no es así. Por lo tanto, vale la pena que reflexionemos, Marian, como usted bien lo está haciendo, y es que los seres humanos tenemos que realizar muchas acciones amables para evitar que muchos bosques se pierdan con incendios forestales y hay un déficit de árboles en nuestro planeta Tierra. Nosotros respiramos aire fresco, aire limpio, que gracias a los árboles hay, digamos, un equilibrio, hay una simbiosis maravillosa con nuestra respiración y la respiración de los árboles. Fijan el carbono, realizan ciclos maravillosos y funciones maravillosas en la naturaleza, pero a veces desconocemos la importancia de los árboles y por eso se aumenta la desertificación, los desiertos, se talan bosques, se incendian bosques, selvas, y no nos importa volver a sembrar, nos olvidamos de sembrar. Carlos Alberto, Mariana y oyentes, y debemos saber y ser conscientes de que la desertificación es un proceso que trae consigo numerosas consecuencias negativas, tanto a nivel ambiental como a nivel social e incluso económico, entre las cuales se encuentra, por ejemplo, la pérdida de biodiversidad. La desertificación reduce la diversidad de especies vegetales y animales en un ecosistema, lo que puede llevar a la extinción de especies y la pérdida de recursos genéticos. También, como lo mencionamos, la desertificación causa una pérdida de fertilidad del suelo, lo que dificulta la producción de alimentos y puede llevar incluso a la pérdida de tierras cultivables. Por otro lado, también la desertificación puede llevar a la disminución de la disponibilidad de agua dulce y esto afecta a la agricultura, a la flora y a la fauna locales y a las comunidades que dependen de estos recursos. Por otro lado, también está el cambio climático. La desertificación sabemos que puede contribuir al cambio climático, a liberar grandes cantidades de dióxido de carbono almacenado en el suelo que se está degradando. También a través de la desertificación se puede afectar a las comunidades rurales que dependen de la agricultura y la ganadería, lo que puede llevar entonces a esa pérdida de empleos y a un aumento de la pobreza. Y también puede provocar conflictos por la escasez de recursos naturales como el agua, la tierra, lo que puede generar disputas entre comunidades y países. Entonces debemos saber que la desertificación tiene graves consecuencias tanto para el medio ambiente como para las sociedades que dependen de estos recursos naturales afectados. Y por eso es importante tomar esas medidas de prevención y en lo posible poder revertir este proceso tan preocupante.
Juliet, así como usted en este momento lo está mencionando, pues es toda una realidad. Para muchas personas que se estén preguntando si la desertificación en sí misma es lo que puede llevar a una extinción, pues contarles que no, porque la desertificación es un proceso específico que lo que hace es afectar precisamente la superficie de la Tierra. Sin embargo, la desertificación sí puede tener graves consecuencias para la vida en la Tierra, incluida la pérdida de la biodiversidad, la degradación del suelo y también la disminución de la productividad agrícola. Y qué importante es hablar de cuáles serían esos impactos de la disminución de la productividad agrícola, pero más adelante les contaremos a detalle. La desertificación, como lo he estado mencionando, es un proceso que no se da de un día para otro, es algo que empieza de manera gradual. ¿Y cómo ocurre? Ocurre que la tierra fértil se empieza a convertir en una tierra árida o semidesértica. ¿Y esto debido a qué ocurre? A que existe una combinación de factores como la deforestación, la sobreexplotación de los recursos naturales, también el cambio climático, pero sobre todo la mala gestión de la tierra. Entonces, si unimos todos estos impactos, pues son factores que reducen la capacidad de la tierra para que ella pueda mantener la vegetación y también la vida silvestre. Esto a su vez puede tener un impacto negativo en las comunidades humanas, en nosotros, porque nosotros dependemos para subsistir de estos recursos. Además, es importante destacar, Carlos Alberto, Juliet Mora de oyentes, que aunque la desertificación puede causar daños significativos a los ecosistemas y a las comunidades, también existen medidas para prevenirla y revertirla. Estoy hablando de la adopción de prácticas agrícolas que sean sostenibles. Estoy hablando de la reforestación. Cada vez que hacemos esa invitación tan preciosa y con tanto significado a sembrar un árbol, a conservar el agua, cuando también se habla de la gestión adecuada de los recursos naturales, pues estas son estrategias que pueden ayudar a combatir la desertificación y también a restaurar la salud de la tierra. Entonces, qué importante es tratar este tema a profundidad y entender que hoy la desertificación es una amenaza y bastante seria para nuestra biodiversidad. Estamos a tiempo, podemos hacerlo. El medio ambiente necesita de ti, de tu pasión, de tu voluntad, de tus acciones para mejorar el planeta. Debes reciclar, el agua cuidar, árboles sembrar, así ayudarás. Estamos a tiempo, podemos hacerlo. Nuestro planeta necesita de ti, nuestro oxígeno. Importante esto que usted ha mencionado, Marian, y quisiera referirme a algunos estudios que han realizado climatólogos viendo estos cambios tan extremos que ocurren en algunas regiones que eran, digamos, de un clima fresco y hoy tienen un clima mucho más caliente. Y esto también en muchos lugares, cuando usted habla con las personas mayores que conocieron, digamos, desde su niñez la región, dicen el clima ha cambiado mucho y esto del calentamiento global, yo sí creo, así no era el clima en años anteriores y ahora muchas de las plantas que nosotros sembrábamos natural y normalmente, hoy se achicopalan, se deshidratan muy fácilmente con estos calores y muchas de las especies que conocíamos han desaparecido. Es que las altas temperaturas, y ustedes lo saben, Marian, Juliet, amables oyentes, saben que hay árboles que su semilla germina sobre determinada altura sobre el nivel del mar. Y si subimos un poco más, queriendo que esta especie vegetal germine allá, no lo hace. Cada planta tiene su hábitat, tiene su clima, tiene su confort de acuerdo pues a la producción de la fruta que corresponda. Las manzanas, por ejemplo, tienen que importarlas a Colombia, las traen de Chile, las traen de los Estados Unidos, de algunas zonas muy áridas, lo mismo determinado tipo de uvas y así sucesivamente muchos alimentos, muchas frutas. Hay otras
que son exclusivamente de esta región tropical. Aquí, por ejemplo, degustamos el lulo, degustamos las guayabas, degustamos muchos árboles y muchas plantas que dan sus frutos, que parece que fueran silvestres, porque los pajaritos se comen una guayaba, se tragan la semilla y luego con sus heces dispersan las semillas en terrenos fértiles donde hay lluvia, donde hay sol y donde hay nutrientes. Y donde usted menos piensa, comienza a salir una plantulita y un arbolito de guayaba que va a dar muchas guayabas. Y así, digamos, en otras regiones. Pero si ya comenzamos a ver ciertos lugares donde los incendios forestales, donde los calores, donde las lluvias disminuyen, pues entonces hay una afectación a esa especie vegetal. Las gramíneas comienzan a deshidratarse, asimismo árboles frutales, árboles que tienen que dar sus flores en determinada época, no lo dan. Por lo tanto, siempre que hablamos aquí del equilibrio maravilloso de la naturaleza, pues hablamos de todos estos momentos lindos, bellos, que tienen también estos seres vegetales en determinadas épocas del año. Ver florecer, digamos, los guayacanes, ver florecer el gualanday, ver florecer, digamos, muchas de las especies nativas de estas regiones es bellísimo. Y ya sabemos más o menos para qué temporadas hay esa florescencia, esa belleza, ese color en el paisaje. Pero cuando comienza a convertirse en desiertos, poca agua, un clima árido, pues muchas especies vegetales no aguantan la sed, no aguantan el estar tanto tiempo sin agua, y usted puede observarlo en una plantica. Cuando le falta el agua, comienza a caerse sus hojas, a cerrarse, a desprenderse, digamos, la mayoría de las hojas, casi a vivir como un otoño, y de pronto hasta llegarles el no continuar en vida. Es muy importante que los seres humanos estemos conscientes de toda la riqueza natural que tenemos en nuestro entorno, y por ello debemos realizar acciones que permitan que el clima se mantenga lo más estable posible. ¿Cómo se logra? Lo dijo una universidad de Alemania. Dijo que si sembramos los suficientes árboles en el planeta, se va a mitigar el cambio climático. Pero lamentablemente todos los días se pierden. Todos los días hay más desertificación en algunas regiones, lamentablemente. Así es, Carlos Alberto, es una realidad y lo que usted acaba de mencionar, pues una realidad lamentable. La desertificación implica la pérdida de fertilidad del suelo y la degradación de las tierras agrícolas, y esto es lo que conduce a una disminución en la productividad de los cultivos, la erosión del suelo, la salinización, incluso la compactación del suelo. Son algunos de los procesos asociados con la desertificación que afectan negativamente el rendimiento de los cultivos, y a medida que la desertificación avanza, pues las tierras agrícolas fértiles se van convirtiendo en esas tierras áridas, y esto reduce la disponibilidad de las tierras aptas para la agricultura. La reducción de la productividad agrícola y la pérdida de tierras cultivables debido a la desertificación es algo que puede aumentar incluso la inseguridad alimentaria de las regiones afectadas, porque tenemos comunidades que dependen de la agricultura, y esto puede hacer que ellas se enfrenten dificultades para obtener los suficientes alimentos para poder satisfacer sus necesidades básicas, y esto resulta en una mala nutrición, pero lastimosamente también en hambre, Carlos Alberto. Marian y Carlos Alberto, y precisamente es lamentable saber que estos sucesos, en su mayoría, es por culpa de nosotros, los seres humanos, de nuestra falta de conciencia y de esas prácticas que lamentablemente van dañando la vida que hay en nuestro planeta. Y una de esas principales causas que provoca la desertificación es la deforestación. Precisamente lo hemos hablado en lo que llevamos de este programa, pero es importante resaltarlo porque la tala indiscriminada de árboles reduce la capacidad del suelo para retener agua, lo que provoca la degradación de la tierra y su posterior desertificación.
También el pastoreo excesivo de ganado puede agotar los recursos naturales de una región, como la vegetación y el agua, lo que contribuye también a este lamentable hecho de la desertificación. También, por otro lado, está la agricultura intensiva, que utiliza prácticas como el monocultivo, el uso excesivo de agroquímicos y la irrigación sin control. Esto puede agotar los nutrientes del suelo y contribuir a la desertificación. También la expansión de las ciudades y la construcción de infraestructuras como carreteras, edificios, pueden eliminar la vegetación natural y perturbar los ciclos naturales del agua. Por otro lado, pues también está el calentamiento global y la variabilidad climática, que pueden aumentar la frecuencia e intensidad de las sequías, lo que puede agravar la desertificación en zonas vulnerables. Y también la sobreexplotación de recursos como el agua, minerales, combustibles fósiles pueden agotar los recursos naturales de una región y contribuir a su desertificación. Y por último, la contaminación del suelo, el aire y el agua con sustancias tóxicas puede afectar la biodiversidad y la productividad de los ecosistemas. Y pues podemos ver que en la mayoría de estos puntos que acabo de mencionar se encuentra allí el ser humano. Las acciones de nosotros los seres humanos juegan un papel muy importante y por eso debemos tratar de crear esa conciencia, de armonizarnos con nuestro entorno, con la naturaleza, con los ecosistemas, con nuestra creación y asimismo con ese amor y con esa conciencia poder proteger, cuidar y conservar nuestro planeta. Marian, Juliet, en este programa hemos tenido muchos invitados que nos han hablado de un mundo esperanzador frente al cambio climático y hemos visto muchas acciones de muchas personas, de muchos científicos, de muchas fundaciones, ONGs, que están realizando todo un trabajo para sembrar suficientes árboles, para mantener ciertas reservas naturales, digamos, protegidas como parques nacionales naturales, y así que estos lugares se conviertan como en santuarios de flora y fauna, porque lo vemos en las noticias, incendios forestales, por ejemplo en Chile, que son cualquier cantidad de focos difíciles de apagar, tiene que hacer presencia la comunidad internacional con los aviones cisterna de Estados Unidos, aviones de Rusia, de diferentes países que tienen aviones gigantes para mitigar, para acabar con fuego ocasionado en la parte forestal. Pero ¿sabían ustedes que también hay gente que está trabajando de la mejor manera para convertir desiertos nuevamente en bosques? Por ejemplo, distintos especialistas y científicos han manifestado su interés por desarrollar proyectos que concretamente signifiquen la transformación de los desiertos más grandes del mundo en nuevos bosques, a través de introducción de especies especialmente adaptables a estos ecosistemas. Para algunos sería una excelente idea para detener el calentamiento global. Para otros atentaría contra la identidad de estos ecosistemas, que en forma natural algunos pues tienen esa razón de ser también. Es una discusión que ha comenzado, que tiene gente a favor y en contra. Diferentes biólogos y climatólogos han identificado que la plantación de todo tipo de árboles de crecimiento rápido que se adapten fácilmente al medio desértico, como por ejemplo eucaliptos, podrían cubrir por completo un desierto como el del Sahara o cualquier otra región similar del planeta. Y en estas áreas boscosas podrían ser muy útiles para detener los efectos del calentamiento global y podrían mantenerse recibiendo riego de agua de mar, tratada mediante plantas desalinizadoras y luego canalizada hacia los nuevos bosques por complejos y costosos sistemas de regadío. Esto, imagínense, es prácticamente hacer algo pues en parte artificial y natural en un lugar donde se ha perdido la vegetación. Por eso lo mejor de lo mejor es conservar lo que se tiene. Nuestras selvas, nuestros bosques, nuestros corredores biológicos,
y mantenerlo naturalmente. Es que cuando vemos la generosidad de la naturaleza, por ejemplo, la lluvia es un riego en abundancia gratuito que realiza la naturaleza para prados, árboles y para cualquier cantidad de vegetación, para cosechas de agricultores. Es una bendición. Pero cuando no hay lluvias y viene el tiempo seco, vienen las sequías, pues comienza a achicharrarse prácticamente todo por falta de este líquido maravilloso, el agua. Hablar de conservar el agua, hay que hablar del ciclo del agua y cómo se conserva el ciclo del agua con árboles. Nosotros somos seres de agua, los seres humanos. Los árboles también son seres de agua, están compuestos en gran contenido de agua, están absorbiendo con sus raíces agua, la suben por su tronco, por sus ramas y por sus hojas se evapotranspiran agua. Entonces, hay muchas cosas maravillosas en esta magia de la vida y en el equilibrio de la vida que debemos conservar. Efectivamente, Carlos Alberto, esto que usted menciona es muy importante y vamos a continuar reflexionando después de una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio y hablando acerca de la importancia de la desertificación.